esta tertulia de miércoles 23 de noviembre de 2022. Estamos con Agustín Iturralde, Teresa Herrera, Mariela de Marco y Santiago Soto. Vamos al segundo tema. Segundo tema que nos saca de la agenda de estos días, pero nos adelanta un poquito en la fecha que se viene, porque este viernes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, tomando como base la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en la República Dominicana. Teresa, ante la proximidad de esta fecha, tú proponías una discusión, ¿no? ¿Ha habido cambios reales en la situación de las mujeres en la última década? Ese era el planteo, ¿no? ¿Querés arrancar vos? Quiero arrancar yo, sí. Dale. Sí. Yo vengo además muy motivada porque, bueno, vengo de la reunión de la CEPAL, vengo de la reunión nuestra de expertas de MECSEVI, que se hizo a continuación de la CEPAL. Por ahí quien no sabe qué es MECSEVI, es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, donde habemos expertas de todos los países de América Latina, que hay un informe que se tienen que hacer los gobiernos, los estados cada tanto. Ahora estamos en la cuarta ronda del informe. Están los estados presentando, qué sé yo. Bueno, nosotros tuvimos la reunión preparatoria de esta cuarta ronda, donde sacamos declaraciones en contra del presunto síndrome de alienación parental, sobre la falta de acceso a la justicia, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? En el cual coincidimos las 32 de los 32 países que integran América Latina y el Caribe. Pero yo quería, justamente lo que quería era, porque el 25 de noviembre todo el mundo dice qué horrible, cuántas mujeres que matan, cuánta violencia que hay, etcétera. Y yo quería ir un poquito más atrás. Quería ir un poquito primero, preguntarnos esto, por eso puse el plazo de 10 años, porque en el caso de Uruguay, en el caso de otros países de América Latina, trasciende gobiernos de distintos pelos, ¿no? Digo, no estamos hablando de... Y a mí me gustaría decir que yo creo que, y eso ahora cuando estuve en la reunión de la CEPAL y cuando ahora estuve en la reunión de MECSEVI, tenemos lamentablemente en común que diferencias más, diferencias menos, porque bueno, hay países que están más avanzados en la legislación, hay países que están menos avanzados en la legislación, pero yo diría que si hay un punto que tenemos en común es que tenemos mucho ruido y pocas nueces. Y cuando digo mucho ruido y pocas nueces me refiero a que tenemos una legislación en muchos de los países muy avanzada, una legislación, bueno, hoy en día tenemos desde, leyes integrales de violencia basada en género, leyes de interrupción voluntaria del embarazo, toda una serie de leyes, todos los temas del estudio que fue el motivo de la reunión de la CEPAL, de que las mujeres realizamos el 70% del trabajo no remunerado, el retroceso que ha significado la pandemia, ¿no? Las mujeres retrocedimos 10 años en la pandemia, en nuestros derechos laborales, en nuestras ubicaciones, en nuestras posibilidades, digamos, de seguir esto. Está calculado por la CEPAL, no es que se me ocurra a mí. Justamente vinculado a esto del cuidado, vinculado a que fueron las que se tuvieron que quedar más, a las que perdieron más empleos, a las que... Entonces, a mí me gustaría como reflexionar en el sentido, cuando digo mucho ruido y pocas nueces, y perdón, me voy a parafrasear a mí en uno de mis libros, el discurso y la realidad. En términos de discurso, por supuesto que hay gente que dice que no, que estamos todas locas y que ¿qué más queremos, no? Que ya estamos en el mundo, la mujer y los varones, y si no, que la igualdad de oportunidades y todo esto, que todos sabemos que no es así, pero bueno. Pero hay mucho discurso y hay poca realidad. Porque estos datos que yo acabo de decir recién siguen ocurriendo. Es decir, tenemos leyes, pero leyes sin presupuestos. Tenemos, seguimos teniendo el 70% del trabajo no remunerado realizado por las mujeres. Seguimos teniendo problemas gravísimos de participación política de las mujeres porque se le ponen topes. Seguimos teniendo a las mujeres sin autonomía económica en todos los niveles. La pobreza tiene cara de mujer y de niño. ¿Por qué? Porque el 90% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas son la mujer con los gurises a cuesta. Y con los gurises con... Y eso, les cuento que no somos originales. Cifra más, cifra menos, en todos los países de América Latina está ocurriendo lo mismo. Entonces y todo eso son las causas de la violencia. Sí, la violencia que nos horroriza
y esta última que nos está horrorizando más, que esperemos que pare, que es la violencia vicaria, es decir, los hombres que matan a sus hijos para violentar a las madres, que es como la máxima expresión horrorosa, ¿no?, diría yo, de la violencia, es el final de la película, no es el principio. Y a mí me parece que todos y todas tenemos que reflexionar en que esto tiene que ser una prioridad. Y si hay algo que hemos coincidido en la CEPAL y coincidimos en el MECSEB y todo lo demás, es que lamentablemente para la mayoría de los gobiernos, aún más allá de las meras declaraciones, esto no es una prioridad política. A las mujeres sigue habiendo una tremenda inequidad de género en nuestro continente y no es una prioridad política la inequidad de género. Y por eso nos siguen matando. Y por eso seguimos siendo la cara de la pobreza. Y por eso, es decir, no es una cosa separada de la otra. Es un conjunto de cosas que hacen la necesidad de un cambio. Y yo voy a decir lo último, con lo cual yo he estado empezando algunas charlas, incluso que me ha tocado darle a los embajadores de Uruguay. Cuomo, gobernador del Estado de Nueva York, tuvo que renunciar por hacer acoso sexual. Y yo creo que es como las declaraciones de Cuomo en el New York Times cuando dijo: yo tuve que renunciar porque no me di cuenta que la cultura cambió. Yo creo que tienen dos lecturas, como todo esto que pasa en torno a las mujeres, ¿no? Porque es como una paradoja. El tipo renuncia porque no entiende que la cultura cambió. Entonces, bueno, dice, no tengo más remedio que hacerlo. Pero en el fondo, renuncio porque la cultura cambió. No renuncio porque entiendo que estuvo mal acosar a todas las mujeres que acosé. Entonces yo creo que la cultura tiene que cambiar en serio. No es que la cultura cambió y entonces no tengo más remedio que acomodar el cuerpo a que esta cultura cambió. ¿Quién quiere seguir? Mariela, dicen acá. No, yo por supuesto plenamente de acuerdo con Teresa. Voy a decir algunas cosas elementales, pero que en este tema yo creo que vivimos las personas a varias velocidades, es decir, algunas personas, varones y mujeres, estamos muy informados sobre qué pasa con la violencia y la desigualdad y todo esto, y hay otros que están empezando ahora y que niegan el problema, ¿no? Entonces digo, a veces repetir cosas elementales no viene mal. Una cuestión elemental es que toda esta cuestión de la violencia hacia las mujeres, la desigualdad, la pobreza, la feminización de la pobreza, la falta de oportunidades, las dificultades para promover autonomía real en las mujeres, todo tiene que ver o se origina en la cultura patriarcal, que no es nada más ni nada menos que la idea mítica, falsa, de que el varón es superior y por lo tanto como es superior, está bien que tenga más oportunidades, está bien que haya asimetría de poder entre varones y mujeres, o sea, está bien que el varón mande y la mujer obedezca, y está al punto de que incluso recurre a la violencia para controlar, entre comillas, a la mujer que tiene al lado. Es decir, todavía vivimos en una cultura que cuando quiere ofender a un varón porque no es suficiente varón, es capaz de decir, ni siquiera es capaz de controlar a la mujer. Es decir, que la idea de que el varón controla y que está bien que controle y que no es suficientemente varón si no controla, está muy arraigada. Mientras no podamos erradicar esa cultura, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y yo, como justamente dentro de 2 días tenemos una nueva jornada contra la violencia hacia las mujeres, quería recordar que en el mes de agosto murió asesinada por femicidio una mujer, madre de 2 hijas además, en una situación que todavía no logramos entender cómo es que si había denunciado desde hacía más de 2 meses, no tenía tobillera, porque tenía la 8 idea denuncias. De que no había que no hay tobilleras suficientes no es verdad, porque ahora hay tobilleras suficientes, pero tampoco entendemos si suponiendo que no hubiera tobilleras, ¿por qué no tenía custodia? Y entonces yo quiero traer un mensaje práctico
que es que en las seccionales, en las unidades especializadas en violencia basada en género de la policía de Montevideo, por ejemplo, seguimos teniendo oficiales de policía, no agentes, oficiales de policía, que desestiman la denuncia, que estimulan a la mujer a que no pida la custodia, que le dicen, mire, que es de lo más incómodo, que no sé qué. O sea, seguimos teniendo una cultura que minimiza estos problemas y que pone la prioridad en otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? Bueno, señora, no me haga dedicarle 2 agentes 24/7 para cuidarla a usted, que yo los necesito para otras cosas. Todo eso sigue pasando. Sigue pasando jueces que hablan con sonsonete, despectivamente, de la legislación de protección a las mujeres. Sigue habiendo legisladores que quieren modificar la 19.580 o que en su momento la votaron sin presupuesto. Sigue habiendo la idea de que si no se vota el presupuesto no pasa nada, porque pasaron varias leyes de presupuesto y varias rendiciones de cuenta en el interín y siguió todo igual. Es decir, seguimos teniendo una sociedad que hace de cuenta que combate estas cosas y después en la práctica las mujeres la pasan muy mal. No solo, por supuesto, el extremo son las que mueren, pero tenemos otra cantidad de mujeres que están día a día tratando de lograr protección y topándose con un sistema que no funciona, donde encontrar un juez sensible, responsable y que hace las cosas bien es sacarse la lotería, porque hay un montonazo que aplican el síndrome de alienación parental como si tal cosa, lo mismo pasa con los técnicos. Entonces, faltan recursos para que todo funcione mejor, faltan recursos para capacitación y sobre todo falta la decisión política de que hay personas que no pueden ocupar esos lugares, que deben ser ocupados por personas capacitadas, sensibles, comprometidas y responsables con este tema. Vuelvo a la pregunta, ¿han habido cambios reales en la situación de las mujeres en la última década? Nos queda Agustín y Santiago. A ver, obviamente es difícil hablar de este tema y decir algo que aporte con Mariela y con Teresa en la mesa, que obviamente tienen muchísimo más conocimiento y militancia en el tema y trabajo de muchos años. A ver, a mí cuando reflexionando esto me parecía como dos cosas bien evidentes. Es evidente que hay un problema que no se puede negar, ¿no? Lo que decían Mariela y Teresa es: para una mujer, la mayor probabilidad de ser asesinada es su pareja, su expareja. Y eso es un dato. Los varones mueren por otras cosas. Los varones mueren más, tienen tasas de homicidio más altas, pero mueren por otras cosas, que no son violencia de pareja. Para una mujer, la mayor, si tenemos que adivinar por qué chance una mujer tiene probabilidad de ser asesinada, la probabilidad más alta por afano es esta. Y tenemos un problema grande que creo que es innegable, ¿no? También me parece claro en el avance, en la última década es complicado, pero mirando a largo plazo parece claro que la situación de la mujer en la sociedad, sobre todo en las sociedades occidentales, en las economías de mercado, en las sociedades, bueno, la mujer ha mejorado su posición, ha aumentado sus tasas de educación, ha aumentado su participación política en altos cargos de jerarquía política, jerarquía empresarial, que es verdad que la evolución es evidente y también es verdad que todavía hay asimetrías muy claras y más cuando uno hace la comparación entre países, en particular Uruguay aparece muy mal parado en todo lo que es participación política femenina, ¿no? Las tasas de mujeres parlamentarias o tasas de mujeres ministras es evidente. Entonces, que tenemos que el problema está ahí, parece claro que hubo una evolución en general de la situación de la mujer también positiva, también me parece evidente. No me queda tan claro cuando uno dice, bueno, la violencia, esto que Teresa Tarcena, la violencia hacia la mujer, ¿hay una mejora? Uno intuitivamente tendería a pensar, no los últimos 10 años, pero los últimos 50 años, que sí, como escuchábamos al Canario Luna hacer apología, bueno, que eso es hoy es indecible y que eso que es indecible puede ser un reflejo de algún cambio más profundo, no solo verbal, sino de que yo tiendo a pensar que sí, pero no, pero todo lo que es la violencia de la pareja, la violencia de género, la violencia doméstica, es muy difícil de medir, ¿no? Acá la reflexión final que yo quería hacer es, no tengo como planteo los problemas y no tengo soluciones, evidentemente, ¿no?
es evidente que hemos avanzado en cuanto a lo que decía Teresa, en cuanto a leyes integrales, en cuanto a cambios culturales, como recién nombraba. Queda la duda de ella. Bueno, efectivamente está en la última década, este avance en leyes, en cambios, en lo que se dice, no sé, en cambio, lo que se dice, en el lugar que tiene en la discusión pública, está generando cambios. Yo leí hace unas semanas y ahora lo estaba buscando, el caso de Suecia, que es aparentemente como una paradoja dentro de Europa, un país que tiene niveles de desigualdad, cuando se miden los indicadores de desigualdad de género, el más bajo de Europa, que muy avanzado digamos, en limitar el poder de participación política de la mujer en las empresas, en la política, en la educación, etcétera. Ahora los niveles de violencia hacia la mujer, violencia machista, de homicidios de mujeres, son más altos que en España y que en varios otros países de Europa. Como la paradoja, bueno, acá parecería que estos cambios culturales, este avance contra el patriarcado no está generando materialmente cambios en salvar vidas de mujeres, ¿no? Lo más importante. Entonces, como, no sé, como un llamado de mi ignorancia, bueno, tratar de ir a la evidencia, ¿no? Buscar la evidencia, buscar, bueno, qué es lo que realmente mueve la aguja en estas cosas y tratar de darles esclavos, porque claro, porque en este caso estamos hablando de algo materialmente muy concreto y lo más importante como es la vida, ¿no? Santiago. Sí, a ver, reitero lo mismo que decía Agustín al principio, de obviamente la verdad que tenemos gente muy, muy especialista, en particular tanto Teresa como Mariela, tanto de activismo sobre el tema como de investigación y reflexión, así que es difícil aportar sobre eso, y es más difícil porque aparte algunas de las cosas, más quizá desde la perspectiva en la que lo miramos los economistas, también me las dijo Agustín, o sea que algunas cosas no me quiero repetir. Entonces yo, cuando pensaba en esto y escuchaba a Teresa planteaba esto de la diferencia entre lo que hemos avanzado en lo que se dice sobre el tema y lo que en la realidad se ha avanzado. Yo creo que esa tensión es muy interesante cuando uno mira, capaz que no en los últimos 10 años, capaz en los últimos 15, 20 años, no sé, por decir algo, desde el 2000 para acá. Y yo creo que muchos de los que estábamos en la agenda de derechos en su momento, que era como todo un movimiento juvenil que existió en su momento, que entre otras cosas estuvo apoyando buena parte de la legislación en varios de los temas de la agenda de igualdad de género. Obviamente era una agenda que venía de las feministas, pero me acuerdo cuando discutíamos esos temas, no sé, pienso en No a la Baja, hace ya 7, 8 años, como que teníamos un poco la sensación de que, bueno, primero que avance el discurso y por lo menos si en la realidad no avanza, por lo menos algo avanzamos en el discurso y la realidad va a ir acompañándolo de atrás. Y yo lo miro desde hoy, desde 2022, y soy mucho más pesimista de lo que era en ese momento respecto al proceso en el que la agenda de igualdad de género, los procesos culturales vinculados a la igualdad entre hombres y mujeres se van incorporando en la sociedad, y veo con más vigor y más fuerza la contraola en el decir a la agenda de derechos. O sea, veo mucho más fuerte la contraola de la agenda antiderechos, por decirle de alguna manera. Vox de España, movimientos, digamos, anti toda la agenda feminista, por decirlo de alguna manera, pero es más en general sobre otras perspectivas también de derechos, que la realidad acercándose más a ese discurso capaz más, no sé, más plural, más abierto, más igualitario que creíamos en ese momento. Es solo una reflexión sobre el tema. Yo creo que la institucionalidad en los últimos 10 años ha avanzado mucho, que se han avanzado obviamente en la normativa, pero también en la institucionalidad, incluso también en algunos de los recursos. Ahora hablábamos del recurso de tobilleras, era algo que era muy inexistente o muy escaso durante un momento. Hoy estamos hablando tiene mil problemas de implementación. No estoy diciendo que ni se resuelve con tobilleras el problema de la violencia machista, digamos. En todo caso, es un recurso que va al final cuando falló todo lo demás, que tiene que ver con muchas de las cosas más estructurales y con algunas cuestiones también específicas de cada una de las situaciones. Pero cuánto efectivamente la realidad de una sociedad más inclusiva, más igualitaria, que en el discurso avanzado se va arrimando a ese discurso, y cuánto en realidad está tomando más fuerza la contraola, me parece que es un
que es un tema que no lo veíamos hace 10 años. No sé, por lo menos yo cuando militaba en estos temas, no sé, en ese momento yo estaba en la Juventud Socialista y militábamos sobre estos temas con el movimiento juvenil. Yo creo que no era algo que no teníamos preocupación, no se decían de la manera que se decían algunas de las cosas que se plantean en contra de la agenda de igualdad de género como se plantean hoy, y hoy lo veo eso con más preocupación que bueno, también cómo arrimar en definitiva los cambios más culturales desde abajo, que también es otra de las preocupaciones. Cito 2 mensajes de la audiencia en plan de, bueno, ¿qué falta, no? ¿Qué es lo que está faltando? Senia, por ejemplo, plantea una pregunta. ¿Se conoce lo que se denuncia y el crimen? ¿Qué se sabe de las mujeres que conviven en la violencia y no denuncian o lo ocultan? ¿Se ha medido esto de alguna manera? El miedo, la resignación, la dependencia. Quizás la raíz está en trabajar con estas mujeres que he escuchado y lo he vivido, a veces no se identifican como víctimas, plantea. Uh-huh. Y después, por ejemplo, en este caso, a ver que lo perdí, Gustavo plantea, bueno, si querés dale vos, Teresa, y ahora lo buscas a Gustavo. Lo busco a Gustavo, porque acá lo encontré. Incluso con lo que el planteo inicial tuyo, decía Gustavo, si hay mucho ruido y pocas nueces, el tema no es la legislación. No se puede decretar la felicidad. Prueba de esto, dice, es la ley de violencia de género, que se promulga y no se cumple. O el lastimoso proceso de las leyes trans, donde un gobierno la promulga, no la cumple, hace otra ley y le pasa la pelota a los privados, no se cumple y siguen igual hoy que ayer. ¿No es mejor aplicar toda esa energía política en la formación de policías, educadores, médicos, asistentes sociales, etcétera? Digo, en prácticas, dice él, y no en leyes. Los gobiernos, frente a la presión de las ONGs, dictan leyes para sacárselos de encima, considera él. Bueno, seguramente en mucha parte tiene razón, ¿no? Sobre todo ahora que estamos tan de capa caída lo que es la participación de la sociedad civil. En eso Uruguay está como contramano. Claro, cuando uno viene de reuniones internacionales viene muy imbuida en ese tipo de cosas, ¿no? Pero mientras desde Naciones Unidas para abajo y todos los organismos, OEA, todo lo demás, hablan de la necesidad de la participación de la sociedad civil y que la sociedad civil esté presente y todo lo que ha hecho la sociedad civil en torno a los mal llamados nuevos derechos, sino como digo, ancestrales derechos negados históricamente, bueno, acá en Uruguay en realidad se cuestiona todo lo que hace la sociedad civil y todo parece que está mal y bueno, está. Pero no me quiero meter en ese tema porque es otro tema. Pero lo que sí quiero decir es que hay un continuum que tiene que ver con... recién Santiago nombraba las tobilleras, no tengo ninguna duda que las tobilleras han salvado las vidas de las mujeres. Por ahora venimos invictas. Mujer con tobillera, mujer que no es asesinada. Entonces, no es un detalle menor, ¿no? Eso es un datazo. Es un datazo, ¿no? Es decir, cruzo los dedos cuando digo esto, ¿no? Por supuesto, porque más allá de algunos problemillas, pero ninguna fue, hasta ahora, no ha habido femicidios de mujer con la tobillera puesta. Pero me voy a esto como lo de la tobillera, es en realidad, como decía recién Santiago, cuando el sistema fracasó. Porque si a la mujer hay que ponerle tobillera, al tipo hay que ponerle tobillera y la mujer tiene que estar con el aparatito y todo lo demás, es porque todo lo anterior no funcionó. Y el tema que nos tiene muy preocupadas es el tema de la prevención. Entonces, cuando hablamos de cumplir las leyes, hay cumplimientos de leyes que tienen que ver con la prevención y que no se hacen. Y acá le duelen prendas a todos. Le duele prenda desde el sistema educativo, en ANEP, en todo lo demás, las universidades, todo el mundo. La ley 19.580 dice que hay que enseñar violencia basada en género y las causas. Y todo el mundo, cri. Hace 5 años que la ley está sancionada. Y yo los desafío que encuentren en la currícula oficial de cualquier nivel de la educación de Uruguay en la temática. Sí, claro, hay algún cursito, yo coordino un diploma en una universidad privada, pero alguna cosa muy específica, la voluntad de algún docente, todo lo demás, y eso no es plata. Porque el sistema educativo está lleno de gente capacitada en el tema que lo podría dar. Porque cuando funcionaba bien el programa de educación sexual, por ejemplo, todo este tema se enseñó a miles de docentes y eso se está desperdiciando. Y no solo se está desperdiciando, sino que se está banalizando en discusiones políticas que no tienen que ver. Es decir, que yo le enseñe a una criatura que ser varón o ser mujer o ser de la diversidad
merece el mismo respeto, y que yo desde chiquititos y chiquititas tenemos que aprender a respetarnos los unos con los otros, y tenemos que entender que todos somos personas, eso no tiene absolutamente nada que ver, y que, por ejemplo, a una criatura chiquita le tengo que enseñar que su cuerpo es suyo, que nadie lo puede tocar, ¿no? No conozco mejor prevención del abuso sexual infantil, no hemos hablado de ese tema ahora, pero es pavoroso también en Uruguay, que la educación sexual, no hay. Entonces, a mí me parece que esas son las cosas que tenemos que discutir. Pero no solo discutir, son las cosas que tenemos que implementar. A mí no me interesa que ahora en el nuevo plan de violencia basada en género que se presentó el otro día, se plantea que tiene que haber una materia específica en la universidad. Y yo sé que la universidad es autónoma. Ahora, ¿la universidad es más autónoma que lo que dice una ley? ¿Desde cuándo la universidad tiene derecho a no obedecer lo que dicen las leyes? Entonces, a mí me parece que esas son las cosas que de fondo tenemos que discutir. Porque, insisto, cuando la matan a la mujer es el final de la película. Nosotros tenemos que empezar a operar en la prevención, en el principio de la película. Y además, para los economistas es este dato, entre el 3 y el 5% del Producto Bruto Nacional, eso está demostrado en todos los países, Uruguay no es una excepción, no se ha estudiado, pero no tiene por qué ser diferente, se va en la violencia basada en género. Mariela, ¿te queda algún comentario? Me quedarían miles. Solo quiero decir, este año se cumplieron 20 años de la ley 17.514, que fue la primer ley de combate, digamos, a la violencia hacia las mujeres específica. Yo creo sí que hay un antes y un después de esa ley. Digo, tenemos 1 millón de problemas, pero ahora tenemos a partir de 2002 tenemos herramientas que antes no teníamos. Yo como abogada les puedo decir, si tenía que sacar un violento de la casa, tenía que hacer todo el trámite, un juicio incidental, que es un pequeño juicio, pero juicio al fin, con sus plazos, con el tipo viviendo en la casa. Y eso es real. Y eso me parece que ahora está más claro que eso no puede ser. O sea, se logró imponer el principio precautorio, que es que ante la duda de si puede haber una situación de violencia o no, primero protejo y después investigo. Eso que algunos ven como la inversión de la carga de la prueba, en realidad es a la aplicación del principio protector. No puede ser que ante la duda yo voy a decir, bueno, vamos a investigar a ver si realmente esta señora corre peligro de vida. No, primero la protejo. Ese es el cambio, digamos, legal que ha habido. Después en la práctica hay 1 millón de problemas. La reacción de que hablaba Santiago, sí, es tal cual y es violenta, sumamente organizada. O sea, el concepto ese totalmente falaz de la ideología de género no es un invento de 4 pastores, sino una elaboración teórica que vino del Vaticano hacia la conferencia del Cairo de Población y Desarrollo, tenía todo que ver con la cuestión del aborto, básicamente. Había que descalificar a las personas que estaban promoviendo en ese momento los derechos reproductivos, incluido el aborto. Entonces, después aparecen las iglesias evangélicas apropiándose del concepto y eso es lo que tenemos hoy. Tenemos hoy legisladores que están hablando contra la ideología de género, que es algo que no existe, porque una cosa sería algo así como la ideología de género, pero lo que nosotras estamos planteando, o nosotros los tenemos aliados también, es que hay que analizar todos estos temas con perspectiva de género. O sea, con los conceptos de la desigualdad arriba de la mesa. Y solo un dato más que sería importante, sí, es verdad que hay muchísimas mujeres que no denuncian. De hecho, la mitad más o menos de las mujeres muertas por femicidio habían denunciado, pero esto simplemente quiere decir que el cambio cultural que estamos proponiendo es sumamente difícil, que las mujeres víctimas de violencia comparten los conceptos que comparte el agresor,
que son: yo tengo que acatar, yo tengo que obedecer, yo tengo que tener la casa limpia, yo tengo que tener la comida en la mesa, con ideas de distribución del trabajo completamente patriarcales, y por lo tanto para ellas, digamos, mirarse desde afuera, verse en peligro, sentir que tienen derecho a denunciar, es un montón. O sea, estamos queriendo combatir una cultura milenaria, varias veces milenaria, Teresa me corregirá, en 2 décadas. Bueno, no se puede. O sea, hacemos lo que podemos. Lo que sí yo quiero es más compromiso de mi sociedad. Y una última cosa. Agustín hablaba de la paradoja sueca. Bueno, Agustín, las personas que vienen de otros países a mirar al Uruguay analizan la paradoja uruguaya. Si nosotros tenemos una sociedad que hace más de un siglo las mujeres tenemos igualdad de oportunidades en la educación, por ejemplo. Tenemos más mujeres egresadas de estudios terciarios que varones. Y eso, sin embargo, no nos permite o no nos habilita acceder a cargos de poder en igualdad de condiciones. Hoy día tenemos el peor porcentaje de ministras mujeres en Uruguay que Qatar, ¿verdad? Ni te hablo de Ruanda, otros países que han hecho procesos impresionantes en este tema. Quiere decir, Uruguay tiene muy arraigada la cuestión de la distribución sexual del trabajo, que implica que los lugares de poder son para los varones. Y eso hace que una mujer que aspira a un cargo tenga que demostrar capacidad, preparación, aptitud, esto, lo otro, aquello, 2 millones de cosas que a ningún varón se le piden. Entonces, esa cuestión que está arraigadísima en nuestra cultura es la que nos está costando más combatir, creo yo. Teresa Herrera, Agustín Iturralde, Santiago Soto, Mariela de Marco, gracias a los 4. Como siempre, un placer muy interesante, ambos temas, ambos abordajes, así que la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Abrazo, gracias, abrazo, Chao, chao. un gusto de estar acá. Ya se viene Gaby actualizando la información y después el contacto con Gastón desde Qatar. Hoy, ¿con qué va? Bueno, vamos a conocer la Villa Cultural de Catara. Nos va a contar de qué se trata. Y después de eso, vamos a hablar sobre el COVID-19. ¿Se acuerdan? ¿En qué está el COVID hoy en día? ¿Cuáles son las variantes predominantes? ¿Qué riesgos representan? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el Ministerio de Salud Pública remitió a la Comisión Nacional Asesora de Vacunación el análisis sobre una nueva dosis, sería la 5ª en este caso, de una vacuna contra esta enfermedad. Volvemos enseguida con todo eso.